En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 9 de la tercera parte de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Este capítulo se titula Los retozos de Mr. Danger, los retozos del señor Peligro. Los retozos hacen referencia a los juegos lúdicos que este señor Peligro, que este gringo afincado en Venezuela, y no precisamente para hacer bien a quienes lo rodean, estos retozos, digo, se dedican a un cunaguaro, que es un felino silvestre y semisalvaje, con el que este Mr. Danger, este siniestro personaje, se dedica a juguetear y a retozar. En un momento dado, este felino muere, fallece, y lo sustituye una persona real, lo sustituye el asistente principal, que también es la pareja principal de Doña Bárbara, la protagonista. Esta es la anécdota del capítulo, pero lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente es destacable y sobresaliente del capítulo, es la lección magistral que sobre psicología se plantea en este capítulo. Ya les digo que toda obra literaria valiosa, toda obra literaria que se precie, toda obra literaria que tenga un valor, es una obra literaria que contiene una lección magistral sobre psicología humana. Y este capítulo contiene esa lección magistral sobre psicología humana. Como en casi todos los capítulos de Doña Bárbara, hay tres personas, pero en este caso hay una persona que está presente pero no se la ve. Hay una persona que resulta decisiva pero no habla. Es una persona que ocupa un lugar denominado en teoría de la literatura de acecho. Es lo que en el teatro se llama ocupar un espacio de acecho. Se está pero no se actúa. No se ve a esa persona, no habla esa persona. Esa persona es un sensor, es un oyente, es una especie de espía que deja claro, que deja manifiesto que en este mundo en el que vivimos nadie habla nunca a solas y que nadie está nunca solo. Es el gran tema, entre otros temas, de este capítulo, que constituye un auténtico interrogatorio, que constituye un juicio sin sentencia, un juicio sin juez explícito, pero que revela sobre todo un diálogo entre dos personas en la que una de estas personas, Mr. Danger, retoza y domina a otra, a la que trata como un felino silvestre, como un cunaguaro que se defiende panza arriba, que es Balbino Paiva. Ante el oído atento, chismoso de un correveidile sumiso y servil, totalmente eril a los intereses de Doña Bárbara, como es Juan Primito. Pero ya les digo, si por una parte la literatura lo que ofrece es una fábula, una construcción ficticia, donde determinados personajes representan un papel, la acción fundamental queda conceptualizada en tesis absolutamente indiscutibles, y es que en la sociedad en la que vivimos nadie habla a solas, porque siempre hay alguien que escucha lo que decimos con intención de hacerlo público, con intención de difundirlo. Es decir, es una sociedad la nuestra que ha perdido por completo el sentido de la discreción, el criterio de la prudencia y, por supuesto, el sentido también de la vida privada. No hay privacidad en lo que hacemos, no hay privacidad en lo que decimos, y de hecho el Juan Primito del siglo XXI es Internet. Es decir, el sensor que emite todo lo que hacemos, todas las conversaciones que tenemos, que en cualquier momento se difunden y se hacen públicas. En este caso, Juan Primito, que es el gran sensor de este capítulo, desempeña un papel, insisto, muy revelador. Pero si leemos el capítulo, y aquí vamos a limitarnos simplemente a una serie de citas clave de este capítulo, ustedes verán que hay una lección de psicología verdaderamente extraordinaria. Si ustedes son psiquiatras, si son psicólogos, si se dedican al estudio profesional o incluso también aficionado de la psicología y de las relaciones humanas, verán que en este capítulo el autor, Rómulo Gallegos, expone una auténtica lección magistral sobre lo que es la psicología. Ya les digo que toda obra literaria que se precie, toda obra literaria que tenga un valor, es una obra literaria que contiene siempre una magnífica lección de psicología. Es el caso, sobre todo, de La Regenta. Vamos a leer algunos pasajes
de este capítulo y les pongo en ciertos antecedentes para comprender algunas de estas cuestiones. Verán, no se pierdan lo que viene a continuación, que es muy interesante. 3 son los personajes que hay en escena. Uno de ellos ya va a dormir, está dispuesto a acostarse, a apagar las luces de su cabaña en la que vive, aislado de todos, y de repente recibe la visita del asistente de doña Bárbara, de Balbino Paiva. Balbino Paiva ha matado recientemente a 2 personas, nadie lo sabe, pero lo sospechan que ha sido él, y ha robado una mercancía de unas plumas equivalente a unos 20.000 pesos en el mercado que él tiene escondidas. Visita a este siniestro Mr. Danger en busca de cierta ayuda, de cierta recomendación que no encuentra, porque Mr. Danger se dedica a jugar con él. Entonces, el diálogo que mantienen ambos personajes es un diálogo de aparente cortesía y de veladas amenazas. Aparentemente todo es muy cortés y, sin embargo, en la estructura profunda, en la intimidad, todo es enormemente amenazante, violento y agresivo. Casi parece una reunión de departamento, un consejo de administración de empresa. Pero se tratan de don, se tratan de usted, se mantienen a distancia correctamente y hablan en estos términos. Fíjense, imagínense ustedes la secuencia teatral. Gracias, don Guillermo. Que se le convierta en salud, la ofrenda que le hace del whisky. Y enseguida, ¿y qué era de su vida? Esta vez se quedó usted mucho tiempo en San Fernando para olvidarse del cunaguarito, ese felino asilvestrado con el que retozaba Mr. Danger y que se ha muerto. Ya se estaba diciendo por aquí que usted se había ido para su tierra, Estados Unidos. Pero yo dije, lo que es don Guillermo no se va de esta tierra, Venezuela. Ese es más criollo que nosotros y le haría falta la guachafita. Ya sabemos lo que es la guachafita, la sandunga, la fiesta, la diversión venezolana. Y le responde Mr. Danger cínicamente, es un diálogo de 2 cínicos. Eso, don Balbino, eso es lo sabroso de esta tierra. Yo siempre digo como aquel general de ustedes, no me recuerdo el nombre, uno que decía, si se acaba la guachafita, me voy. Y soltó la risa, ancha como su faz rubicunda, un rostro rubicundo, un rostro rubio. No le digo, usted es más criollo que la guasaca, la guasacaca. Es un léxico en el que se amalgaman sobre todo los anglicismos propios del lenguaje de Mr. Danger, estadounidense, el léxico del llano, el léxico de la región venezolana llanera, y los modales de 2 cínicos que se mienten mutuamente pero no se engañan, como diría Machado en los complementarios. Van manteniendo poco a poco un diálogo donde el hábito de ladrón, de miserable, de vil, de Balbino Paiva se va manifestando poco a poco, gradualmente. Cachapear, o sea, hacer desaparecer el hierro original de una res para venderla como propia, era una de las habilidades mayores de Balbino Paiva, es decir, era un falsificador de las marcas del ganado. Y aunque entre amigos no le molestaba que nadie hablase de ello, esta vez no le cayó muy bien la pregunta de Mr. Danger. Le preguntó, ¿están bien cachapeados los hierros, es decir, los de sus terneros? Porque Balbino Paiva pretende huir a Colombia después del crimen cometido y pretende vender una serie de reses que ha robado, como todo lo que tiene, y obtener dinero a cambio de ellas. Y Balbino, claro, cuando se ve apelado como un delincuente, como un ladrón, dice, ¿y ese resuello, don Guillermo? Usted siempre ha comprado ganado luzardero, cachapeado, sin ponerle inconvenientes. Es que también a usted se le han metido los bichos en el corral del paquitincito de Altamira. El paquitín es una denominación, es un término que se usa mucho en Venezuela para designar a un hombre afeminado, débil, físicamente entretenido en ciertas aposturas y en galanteos,
un poco cursis, una especie de pisaverde en cierta manera, ¿no? Que es como identifican a Santos Luzardo para desacreditarlo, cuando en realidad Santos Luzardo no tiene nada que ver con eso. Ellos son realmente unos energúmenos al lado de la caballerosidad y de la gallardía masculina que tiene Luzardo. Yo no tengo que explicar a usted, dice Mr. Danger, si me han metido bichos en el corral, como usted dice, protestó Mr. Danger amoscado. Amoscar es un adjetivo amoscado, en este caso amoscar. Amoscar es un verbo, amoscado un adjetivo que designa ciertos movimientos de los animales en el movimiento de las orejas, por ejemplo, cuando tratan de captar la procedencia o la fuente de un sonido. Es el caso de amusgar también. Amoscado tiene también esa connotación, es más propio del animal que del ser humano. De hecho, es una apelación que trata de animalizar las intervenciones de Mr. Danger. He dicho que no compro ganados, ni caballos, ni plumas altamireñas. Claro, esto es una puñalada trapera, porque mencionar las plumas altamireñas cuando se sabe que se han robado las plumas de la propiedad de Altamira, de Santos Luzardo, y decírselo en la cara al que las ha robado, que es Balbino Paiva, esto es una indirecta muy directa. Eso es todo lo que tengo que decir. Y Balbino Paiva, que es medio tonto, le dice, plumas no le ofrezco, se precipitó a observar Balbino. Claro, la excusatio non petita es accusatio manifesta, es decir, la disculpa no requerida, no solicitada, es una delación, es una acusación manifiesta. De repente, en la escena de estos dos personajes, en la noche profunda, en la noche cerrada, casi ya en la nocturnancia, en el conticinio de la noche, oyen un ruido, como si alguien se aproximara. Sin embargo, los perros no ladran. Los perros, que son auténticos sensores, no ladran ante la presencia humana de alguien que no se identifica. En ese momento, Mr. Danger sale a ver quién se ha acercado a su casa o a los alrededores de su casa y descubre en una silueta muy fácil de distinguir para quien la haya visto antes a Juan Primito. Juan Primito es el correveidile, es el lameculos, diríamos, de Doña Bárbara. Es algo así como ese personaje que en La Regenta hace el papel de Campillo, que va a contarle siempre a Doña Paula, el papel de Chivato, que va a contarle siempre a Doña Paula, la madre del magistral, todo lo que hacen sus adversarios, los adversarios propios de ella y los de su hijo, el magistral, don Fermín de Pas. Juan Primito aquí desempeña ese papel del que trata de medrar siempre servilmente, diciéndole al amo cualquier mentira o cualquier verdad, porque da igual, el amo todo lo percibe como verdadero, venga de quien venga, porque tiene siempre que protegerse, porque teme siempre que su rabo de paja arda en cualquier momento, y Juan Primito hace este papel. De tal manera que Mr. Danger lo identifica. Los perros no ladran porque ya conocen a Juan Primito, todo el mundo conoce a Juan Primito en el llano venezolano, como uno de los grandes asistentes, una de las manos derechas, que tiene varias, de Doña Bárbara. De tal manera que Mr. Danger, apercibido de la presencia de Juan Primito, dice rápidamente: a Balbino Paiva lo espía Juan Primito, es decir, lo espía Doña Bárbara, para saber cosas de él. Y lo que se propone en ese momento Mr. Danger es gestionar el diálogo con Balbino Paiva, de tal manera que este pobre tonto de Balbino Paiva, que es un miserable rastrero y asesino también, pero de poca monta, quede delatado en la conversación que mantiene. Balbino Paiva no sabe que los escuchan y Mr. Danger sí lo sabe. De tal manera que Mr. Danger va a jugar con Balbino Paiva como anteriormente jugaba, retozaba con ese cunaguaro, que era hembra, además era una cunaguarita, también simbólicamente apelando a la figura femenina de Marisela, que es lascivamente pretendida por el propio Mr. Danger. Ahora se dedicará a jugar dialécticamente, dialógicamente, verbalmente, con Balbino Paiva, y tratará de sacarle toda la información posible para que Juan Primito se la vaya a contar punto por punto a Doña Bárbara, con el objetivo de que Doña Bárbara ponga en manos de la justicia a Balbino Paiva o simplemente lo mate, para que se gestionen las cosas de esta manera. Y el narrador, cuya omnisciencia es extraordinariamente selectiva, porque nótese que con frecuencia el estructuralismo francés, cuando hablaba de la omnisciencia del narrador,
Se quedaba ahí. Decía, el narrador omnisciente es el que lo sabe todo. Pero que lo sepa todo no quiere decir que diga todo lo que sabe, ni que diga todo lo que sabe con la misma intensidad en relación a unos u otros personajes, porque la omnisciencia siempre es selectiva en los procesos de comunicación. Se puede saber todo sobre algo, como acredita la prensa, pero no siempre se publica todo lo que se sabe sobre algo, sino que esa omnisciencia es parcial, se dosifica y, por supuesto, está administrada muy astutamente. Es una omnisciencia siempre selectiva. La omnisciencia es siempre selectiva, y aunque no lo sea, la omnisciencia que se ofrece siempre se recibe selectivamente por parte de un receptor que no siempre reúne las competencias necesarias para entender todo lo que oye. Por lo tanto, de poco sirve saberlo todo cuando el receptor no va a entender la totalidad de lo que se le dice, o esa omnisciencia se administra de manera muy puntual. Y entonces, fíjense ustedes lo que dice aquí el narrador, fíjense. Rápida ocurrencia, a este, dice Mr. Danger, lo han mandado a espiar a don Balbino. Y perverso el designio, vamos a hacer hablar a este vagabundo. Vagabundo es el Balbino Paiva. Sin que pasara de ganas de divertirse la intención, volvió a entrar en la sala, sirvió la copa, apuró la suya, se sentó frente a Balbino. Permaneció un rato en silencio, dándole repetidas chupetadas a su cachimba, y luego dijo, reanudando la conversación interrumpida, he nombrado plumas porque el año pasado me vendió usted algunas, ¿se acuerda? A partir de este momento, el diálogo es un interrogatorio que no se percibe como interrogatorio, pero lo es. De hecho, todo diálogo es siempre un interrogatorio. ¿O acaso los terapeutas no mantienen un diálogo que es siempre un interrogatorio con el paciente? He nombrado plumas porque el año pasado usted me vendió. Sí, pero afortunadamente este año no pude comprar. No pudo comprar, no miente, porque la robó. No pude comprar. Ya le digo, unos 40 mautes es todo mi capital. Mautes son terneros jóvenes, son reses jóvenes. Y dice usted bien afortunadamente, porque después de lo del totumo, es decir, del crimen y del robo del totumo, donde se murieron 2 personas, se mató a 2 personas y se robó la mercancía, una mercancía de plumas por importe de 20.000 pesos, y mientras no se averigüe qué fue lo que pasó allí, es peligroso ofrecer plumas. ¿No es verdad, don Balbino?, le dice. Que sí es peligroso, finge don Balbino. Mr. Danger se arrellanó en el asiento, estiró las piernas y sin quitarse la cachimba de la boca, dijo, como ocurrencia súbita, ya que eso ha venido a la conversación, dígame, don Balbino, ¿no ha pasado usted nunca por el chaparral del Totumo? Es decir, ¿no ha pasado usted nunca por allí, por el lugar del crimen? Y responde el Balbino, por el chaparral propiamente no, cerca sí he pasado cuando he tenido que ir a San Fernando. Es extraño, dijo Mr. Danger rascándose la cabeza. ¿Por qué le extraña?, interrogó Balbino. Nótese cómo muerde todos los anzuelos que le echan, clavándole una mirada penetrante. Pero la respuesta de Mr. Danger fue esta. Yo sí he pasado, ahora cuando venía de San Fernando, al día siguiente de haber estado allí las autoridades. El día después debería haber dicho, esto es un galicismo completo, el día siguiente. El día después es un galicismo, quiero decir que lo dice bien. Al día siguiente de haber estado allí las autoridades. Registré todo el chaparral y me convencí una vez más de que los jueces de este país tienen los ojos por adorno. Dice, fíjese la gravedad del asunto, los jueces de Venezuela tienen los ojos por adorno, dice este personaje en la ficción de la novela 1929. Como dice uno de mis amigos de San Fernando. Y claro, Balbino Paiva, pero ¿usted por qué dice todo eso? Dice, pero se interrumpió enseguida para observar el objeto que había sacado del escritorio, con el aire de quien se encuentra de pronto entre las manos algo que no cree tener. Esto no es suyo, don Balbino, creo que es de usted, este corotico de Chimó. Un corotico de Chimó es un chirimbolo que guarda tabaco. Corotico es como una cosa, chirimbolo, un aparato, un chisme, una cosa. Diríamos un chisme o chirimbolo, ¿no? Un corotico de Chimó, es decir, un Chimó es un tabaco. Es un recipiente de tabaco, es un chisme de tabaco.
Y claro, Balbino Paiva dice, pues sí, es mío y tal, ¿cómo se ha podido? Pues lo encontré en el Totumo, estaba allí en el lugar del crimen. Entonces, claro, Balbino se siente un criminal descubierto, se siente como lo que es, pero descubierto. No fue en el chaparral del Totumo, finalmente, le dice, donde encontré este coroctico, ni tampoco al pie del Paraguatán de la Matica. Aludía con lo último al sitio donde Balbino tenía enterradas las plumas. Es decir, que le dice que no lo encontró en el lugar donde se robaron y le añade que tampoco se encontró en el lugar donde él ya, el propio Mr. Danger, sabe que Balbino Paiva enterró las plumas. Entonces, claro, Balbino Paiva confirma que lo saben todo sobre él, que está completamente descubierto y que en cualquier momento pueden denunciarlo a las autoridades y que con el visto bueno que las autoridades reciban de doña Bárbara, pues podrían ajusticiarlo completamente. Y entonces Balbino piensa sin decirlo, yo hice muy bien las cosas, se había dicho entre sí, ni un rastro mío dejé en el chaparral, y si son las plumas, ni brujos que fueran podrían descubrir dónde las tengo escondidas. Claro, Balbino se sobrevalora a sí mismo, porque los demás lo saben siempre todo sobre ti. Lo saben todo sobre ti, otra cosa es que no lo cuenten, pero lo saben todo sobre ti. Porque los demás hablan entre ellos. Y en la novela es lo que ocurre realmente. En el mundo en el que vivimos no hay ningún secreto, entre otras cosas porque los seres humanos ya no tienen secretos que preservar. Lo cuentan todo, exponen todo en internet, en redes sociales, no hay nada ya que ocultar. Mr. Danger estaba en el secreto del crimen y sabía dónde había ocultado el cuerpo del delito, es decir, las plumas, lo robado. Maldición, exclamó mentalmente Balbino Paiva. En efecto, ya Balbino, al separarse de doña Bárbara momentos antes, después de haberla oído decir aquello de que hasta el ganado le tiene grima la sangre de sus semejantes, había decidido fugarse del hato con su botín, camino de la frontera de Colombia, y solo esperaba la oscuridad propicia de la noche para ir a la Matica a desenterrar las plumas, es decir, todavía la avaricia no le hacía convencerse de que el tiempo era oro para él y que le resultaba más conveniente huir y dejar las plumas que emplumarse con ellas. Pero como allí también tenía algunos mautes, producto de su rapacidad incruenta en bienes de la barragana, fíjese cómo el narrador llama a doña Bárbara, la barragana de don Balbino Paiva. La codicia le dictó ir a proponérselos en venta a Mr. Danger. Es decir, que la codicia arruina al codicioso hasta el último segundo de su vida. Y le dice que su plan era, le dice el narrador al lector, que el plan de Balbino era captarse la complicidad de Mr. Danger, aceptar el precio que quisiera ofrecerle, por irrisorio que fuese, cerrar el negocio para el día siguiente y marcharse enseguida con su botín. Lo interesante, lo apremiante, era salir del atolladero en el que se había metido. Pero Mr. Danger le dice, Mr. Danger no hace negocios que no estén dentro de sus planes. Como buen gringo, afincado en tierra extraña, en la Venezuela corrupta, de cuya corrupción este Mr. Danger, el señor Peligro, participa desde su propio nombre, le dice, usted se equivoca, don Balbino, yo no he querido sino divertirme un rato con usted. Ese corotico de Chimó lo ha dejado usted aquí sobre mi escritorio hace una porción de tiempo. Yo no he estado en el chaparral del Totumo, todo ha estado un juego mío. En lugar de decir todo ha sido un juego mío, dice todo ha estado un juego mío, menos lo del Paraguatán de la Matica, como quien todo es un juego excepto el hecho de que yo sé dónde usted tiene las plumas y también sé que usted es el asesino. Es un diálogo muy semejante, en cierta manera, al que mantiene el juez Razumín con Raskolnikov en Crimen y Castigo, cuando sabe perfectamente que Raskolnikov es el asesino, que este juez busca, y se lo confiesa abiertamente en un momento dado. Es decir, lo sabe todo sobre él en ese diálogo. Y le dice, ve, don Balbino, cómo hoy no está bueno para meter miedo. Lo más peligroso que hay ahora es ofrecer plumas. Mr. Danger no habla porque le tenga miedo a sus amenazas, sino porque a Mr. Danger no le importa nada de lo que haya sucedido en el chaparral del Totumo. Y ahora, y chasqueando los dedos, le mostró la salida. Es decir, después de que se cansa de jugar con él y de que le ha extraído toda la información para que quedara registrada y grabada en el sensor de Juan Primito, que inmediatamente va a ir corriendo a decírselo a doña Bárbara,
pues la misión está cumplida. Téngase en cuenta que, como decía Sófocles, para el que tiene miedo, todos son ruidos. Para el que tiene el rabo de paja, pues evidentemente todos son miedos de que le arda en cualquier momento. Y es lo que le ocurre a Balbino Paiva. Y castañando los dedos, le mostró la salida. Claro, esto es el gran desenlace de este Mr. Danger. Y entre tanto, Mr. Danger, a solas y entre carcajadas, se quedaba dormido. Y ya Juan Primito estará llegando al miedo, a la finca. Fíjense cómo se llama la finca de Doña Bárbara, el miedo. No se llama el tren de la bruja, precisamente, el miedo. Con el cuento de lo que ha oído. Ahora Doña Bárbara va a querer que Balbino parta con ella las plumas. Pobrecito Balbino. Y después de este saludable, irónicamente saludable, ejercicio de buen humor, más que humor es sarcasmo, es escarnio incluso, se durmió tranquila y profundamente, como en vida del cunaguaro, después de los retozos sobre la estera. Es decir, que ahora, en vez de haber retozado con el cunaguaro, lo ha hecho con Balbino Paiva. Imagínense ustedes qué situación realmente tan morbosa. Pero claro, si nosotros analizamos esta escena, si analizamos esta secuencia musical no, pero secuencia literaria, es como una secuencia musical, es como una literatura de cámara porque discurre como la música de cámara para muy pequeña orquesta, en algo que puede interpretarse en una habitación, en una cámara. De hecho, son solo dos personajes en escena y uno latente oyendo todo lo que ocurre. Aquí se plantea un juicio al sistema moral, político y también casi animal de la situación, porque los perros también participan siendo cómplices de un silencio que delata la presencia de Juan Primito, pero que no exige, digamos, que sea reconocido como tal. Mr. Danger es un personaje civilizado como los ilustrados, que forma parte de la gestión de la corrupción, pero no es el único artífice de ella. Porque si hay una lección que también nos da Doña Bárbara, es que el mal nunca es obra de una sola persona. El mal, para ejercerse, para imponerse, necesita siempre la colaboración de muchas personas. Solamente Doña Bárbara no puede ejercer el mal que Doña Bárbara ejerce, porque Doña Bárbara, para ejercer el mal que ejerce, necesita la colaboración de mucha gente. Para ejercer el mal no basta una sola persona, son necesarias muchas más que colaboren con ella. Por lo tanto, el mal no remite a un único culpable, sino a varios cómplices y colaboradores de esa maldad. Es lo que hace Mr. Danger colaborando con Doña Bárbara en el ejercicio de todas estas maldades. Apréciese el valor simbólico del cunaguaro, de la cunaguarita fallecida, que es hembra, y que aquí Balbino Paiva reemplaza como un instrumento lúdico, juguetón, con el que este gringo Mr. Danger, el señor Peligro, se entretiene. El autor naturalmente presenta con una inteligencia escénica extraordinaria los 13 sistemas de signos que el semiólogo Tadeusz Kobzan objetó y desarrolló en la interpretación del teatro. La presencia de lo animal, el cunaguaro por una parte y los perros por otra, presentan una simbiosis extraordinaria en la escenificación de lo que aquí sucede. Por otro lado, frente a Mr. Danger, Balbino Paiva es casi un personaje de entremés. Es un personaje ridículo, torpe, malicioso. Trata de ser un profesional de la delincuencia, del crimen, del robo, de la maldad, pero no lo consigue. Es uno de esos personajes malvados, villanos, que resultan devorados por sus propios colegas. Es el personaje malvado que no alcanza la profesionalidad de quienes compiten con él, y el propio mercado del crimen, el propio rastro del crimen, el propio supermercado de los actos delictivos, se lo devora porque no puede competir con otros que son más codiciosos que él, más violentos que él, más profesionales en el ejercicio de la criminalidad. No domina el delito, aunque lo pretende, no controla el robo sigiloso, aunque trata de creer que lo hace, y el crimen encubierto se le descubre sin que pueda evitarlo. En público es un fanfarrón, en privado es un cobarde. En definitiva, este es un personaje muy simple y la codicia le rompe todos los sacos. Es decir, que cuando necesita huir urgentemente a Colombia, porque es la frontera más cercana que tiene, aún se pierde por recuperar las plumas y por vender unas reses robadas, como todo lo que tiene. Es el hombre sin ley que no es capaz de sobrevivir a sus propias maldades.
Juan Primito es ese esclavillo, ese chaíñas que de alguna manera sirve siempre a los intereses de doña Bárbara, como ya digo, Campillo, aquel personaje de la regenta, iba a cantar siempre a doña Paula todos los secretillos y todas las miserias de los adversarios y de los enemigos de doña Paula y del magistral. Juan Primito es el ojo que oye, es el oído que ve, en definitiva, sin ser visto, sin ser apreciado. Es, digamos, la conciencia más torcida y más oculta de ese llano venezolano que delata a aquellos con los que trabaja. Es como si dijéramos que es el centro de inteligencia, el centro de espionaje, en definitiva, que espía básicamente a los que trabajan para él, a los que trabajan para doña Bárbara, en definitiva. Por eso digo que en este mundo nadie habla a solas, nadie habla a solas. El gran objetivo de Orwell, el gran objetivo de esa proyección orwelliana de 1984, de saber qué es lo que piensa la gente, no requiere hoy día el invento de máquinas que penetren el cerebro, basta simplemente poner a la gente en manos de una red social que ya la gente se encargará de cantarlo todo, de decirlo absolutamente todo. En este contrapunto, doña Bárbara es el gran ausente, es la gran figura ausente, es el gran personaje ausente, pero que está completamente presente, porque domina todo lo que ocurre en la novela de principio a fin y, por supuesto, domina todo lo que ocurre en este capítulo. Doña Bárbara es el vórtice feroz de lo que ocurre en este diálogo, en esta dialéctica, en este interrogatorio, porque Juan Primito corre a toda velocidad para ir a contárselo a doña Bárbara. Mr. Danger interroga y confiesa a Balbino Paiva para que doña Bárbara lo sepa, y Balbino Paiva organiza su ida en función del miedo que le tiene a doña Bárbara y a lo que doña Bárbara pueda hacer. Balbino Paiva no es capaz de sobreponerse nunca a doña Bárbara y está completamente sometido a los imperativos de ella. No hay persona que piense más en doña Bárbara en estos momentos que Balbino Paiva, que siendo su pareja, siendo su amante, no es capaz de ofrecerle a doña Bárbara absolutamente nada. Es curioso, por eso a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que digan que doña Bárbara es una devoradora de hombres y es una seductora de hombres y que atrae muchísimo a los hombres, y luego resulta que la pobre doña Bárbara, y digo pobre porque en este punto me da pena, solo puede atraer hombres que no valen para nada. Es decir, solo atrae a su lecho sexual hombres que son una auténtica mindurria física, macho. Es que es una cosa patética esto. Es decir, es la gran ironía, una de las grandísimas ironías de la novela, es que esta especie de pibón, que es doña Bárbara, por utilizar esta palabra, pibón, resulta que solo atrae a hombres que no valen absolutamente para nada. Claro, lo que verdaderamente amerita la inteligencia humana, la capacidad de seducción, o incluso la belleza corporal como cebo, es precisamente la atracción de personas que valgan la pena. Que valgan la pena no solo objetivamente para quien seduce, sea hombre o mujer, sino que simplemente que valgan la pena por lo menos para exhibirlos narcisistamente, que es lo que hace mucha gente en muchos casos, ¿no? Hacerse fotos con los trofeos, ¿no? Del mismo modo que un gato celebra haber cazado un ratón y va mostrando el ratón a quien pueda felicitarle, cuando resulta que es una asquerosidad, pero eso el gato no lo sabe, pues aquí ocurre lo mismo, en definitiva. Doña Bárbara no es capaz de atraer hacia sí ni a ningún hombre valioso, y el único hombre valioso que aparece en toda la novela, que es Santos Luzardo, y del cual doña Bárbara se enamora tremendamente, como sí se enamoró inicialmente de Asdrúbal, al que asesinan un grupo de violadores de doña Bárbara, pues resulta que ese único hombre, que Santos Luzardo, la desestima y la rechaza a doña Bárbara, de manera que es lo más frustrante que puede haber. Al fin y al cabo, esta mujer es una infeliz. Desde el punto de vista sexual es una infeliz. Y desde el punto de vista amoroso también. Es una mujer que ha fracasado amorosa y sexualmente y que, podríamos decir psicoanalíticamente, que trata de sublimar todas esas carencias afectivas, amorosas y sexuales mediante el ejercicio de la violencia y de la delincuencia, pero ni con esas consigue verdaderamente la satisfacción femenina y la satisfacción sexual y la satisfacción amorosa que como mujer pretende.
En ese punto mi más sentido pésame hacia doña Bárbara, indudablemente, ¿no? No ha conocido un hombre que la satisfaga. Y eso, bueno, pues yo no sé si es una pena o no, pero es el problema que tiene doña Bárbara, en definitiva. Lo mismo le ocurre a las hijas de Bernarda Alba, menos a una, que sí sabe cómo hacer las cosas, pero a otras no. De tal manera que, insisto, doña Bárbara, ese gran personaje clave, permite que la barbarie la devore a sí misma, porque en definitiva ella misma es víctima de su propia barbarie, que es el gran problema de doña Bárbara, que la barbarie acaba por convertirse en víctima de sí misma. Ese es el gran problema de la gente que se está peleando con todo el mundo, que al final acaba peleándose con ella misma también. Es decir, hay una figura que la comedia clásica no ha podido parodiar, que es la figura del que discute en Internet con todos. Hay gente que tiene vocación para estar en Internet discutiendo con todos. Y del mismo modo que el avaro, en un momento dado, acababa agarrando con el brazo derecho a su brazo izquierdo porque pensaba que con el brazo izquierdo le querían robar, o del mismo modo que el ladrón, el día que perdía sus gafas, se dedicaba a robar en su propia casa, porque pues, tenía mal graduadas las gafas o perdía las gafas y ya confundía su propia casa con la del vecino, entonces robaba en su propia casa. Hay gente que se dedica a discutir consigo mismo ya también en redes sociales, es decir, que cuando alguien ya no sabe qué hacer, pues entra en una red social y se pone a discutir, por lo que sea, simplemente. Es el querulante contra sí mismo, es el que discute ya contra sí mismo. Claro, esto es rizar el rizo hasta extremos absolutamente patológicos. Pero lo que sí es cierto es que la gente que tiene la costumbre de discutir con todo el mundo, llega un momento en que acaba discutiendo también consigo mismo sin saber lo que se dice, como quien es víctima de la barbarie, pues por barbarizar a todo lo que lo rodea, en un momento dado, esa persona es víctima también de su propia barbarie. O sea, ser víctima de la barbarie implica terminar siendo víctima de la propia barbarie que uno ejecuta, porque la barbarie no te deja vivir. O sea, la barbarie se desarrolla hasta tal punto, de tal manera como un tumor, que destruye incluso al bárbaro que la hace posible. O sea, es imposible sobrevivir a la propia barbarie. Es imposible sobrevivir a la propia avaricia. Hay que extrañarse de ella, hay que distanciarse de ella, hay que alejarse de ella para sobrevivir, porque si no, automáticamente, con el paso del tiempo, uno se convierte en víctima de sus propios vicios. También a veces en víctima de sus propias virtudes, indudablemente. El caso es que el ambiente en el que transcurre esta secuencia, que es la noche cerrada, la nocturnancia, el conticinio, la presencia de animales que son cómplices respecto a las acciones humanas, porque no delatan al chivato en absoluto, y los objetos que semánticamente, pragmáticamente, sintácticamente, es decir, desde el punto de vista de los valores de la semiología, delatan en el juego de Mr. Danger al asesino de los dos peones de Santos Luzardo y al ladrón de los 20.000 pesos que en el mercado adquieren esas plumas, en ese cachivache de Chimó, en ese cocorito corotico de Chimó, donde se guarda, en ese estuche, en ese cachivache, en ese chirimbolo donde se guarda el tabaco, pues evidentemente la noche, los animales, los objetos, la semantización de todo lo que forma parte de la escena tiene un altísimo valor dramático que está perfectamente narrado, contado por parte de Rómulo Gallegos como autor de la novela. El sentido global del capítulo es que la moral de esos personajes está por los suelos, evidentemente es un diálogo entre rufianes, es un diálogo, una comunicación entre delincuentes, de tal manera que uno actúa como juez del otro. Nadie es inocente en la literatura. La literatura no es compatible con la inocencia humana y ningún personaje literario es inocente. No hay personajes literarios inocentes, no los hay. Ni siquiera Sancho Panza, que es el más inocente de todos, se comporta con absoluta inocencia en todas y cada una de las páginas del Quijote. Lo cierto es que este narrador, que se presenta como omnisciente, es selectivo en su omnisciencia. Ya lo hemos dicho antes, decir que un narrador lo sabe todo no significa que diga todo lo que sabe, ni asegura que el receptor comprenda plenamente todo lo que el narrador sabe decir y dice saber. La omnisciencia siempre es selectiva. El periodista lo sabe todo, pero eso no significa que lo cuente todo, ni que cuente las cosas tal como las sabe, sino tal como al medio informativo le interesa que el receptor las perciba. Es evidente que la omnisciencia no siempre es inocente y no siempre es absolutamente delatora. La omnisciencia es siempre selectiva, es siempre irónica y, por supuesto, estratégica.
Las omnisciencias no se nos dan como totalidades enterizas, sino muy bien maquetadas, muy bien orquestadas. Balbino Paiva aquí representa al personaje débil, al personaje expuesto a la competencia del diálogo, dominado por alguien que sabe más que él, por el juez en este caso, por el personaje que expone los argumentos, y Balbino es la cobaya, en definitiva, es la cunaguarita que no puede defenderse pese a su felinidad silvestre de las garras de este Mr. Danger. La ironía narrativa es fuerte, porque si ustedes se fijan en el texto, se dice literalmente que Mr. Danger actúa con ganas de divertirse, en un saludable ejercicio de buen humor. Aquí no hay buen humor, hay un sarcasmo venenosísimo, hay un escarnio terrible, como en vida del cunaguaro, es decir, cómo se divertía maltratando en definitiva al animal, porque los animales no son juguetes, los animales no están ahí para satisfacer las apetencias lúdicas de los seres humanos, ni en un circo ni en otros sitios. Los animales no son juguetes, los animales son seres vivos que requieren un tratamiento muy diferente al que exige el jugueteo o el retozo, en el contexto que presenta esta novela y en muchos otros. Esto no es una actividad lúdica, esto es una crueldad lúdica. Cuestión aparte es que Balbino Paiva nos caiga bien o nos caiga mal, pero evidentemente lo que la literatura de este capítulo representa es evidentemente el cinismo, el sarcasmo, el escarnio que caracteriza a Mr. Peligro, a Mr. Danger, un gringo injertado en Venezuela para preservar la corrupción de ese país en los términos en los que la novela lo narra, la novela lo cuenta. Novela, por cierto, muy actual, aunque publicada en 1929, muy actual, desde principios del año 2026. La dirección de escena es invisible, pero el narrador hace aquí de director escénico y refleja una gran pericia a la hora de exponer los argumentos. El diálogo es ese gran motor de la escena, esa interacción en el intercambio de enunciados de emisor y receptor que va permitiendo poco a poco que la escena avance. Esa alternancia entre cortesía y amenaza, donde la cortesía disimula la amenaza y la intensifica con fórmulas falsas de cortesía, con bromas, con insinuaciones que son amenazas constantes, amenazas veladas, más o menos directas o más o menos indirectas. Pero el diálogo siempre una trampa, porque ya digo, el diálogo es un instrumento para hacer hablar a otras personas. El diálogo es un interrogatorio disfrazado. No hablemos ya de las preguntas en una conferencia, que son un clarísimo interrogatorio en todos los sentidos. Es una interrogación que no se hace oficial, en definitiva. El diálogo es una manera de sonsacar información al prójimo. Ese es el objetivo, básicamente, de la comunicación. Hablando no se entiende la gente, hablando se delata al adversario, hablando se compromete. En una entrevista periodística, toda entrevista es un toreo. Es el arte de torear al entrevistador para que no te metan un lío, para que no te comprometa. Las entrevistas básicamente tienen como objetivo comprometer al entrevistado y extraer, sobre todo con pretensiones descontextualizantes, una declaración que cause más impacto precisamente en la medida en que esa declaración se distancia del contexto originario. Eso es lo que verdaderamente provoca el éxito de determinadas entrevistas. Entonces, mucho cuidado con las entrevistas, son peligrosísimas, siempre son trampas completamente, hay que tener mucha precaución con ellas, y aun con mucha precaución uno no puede verse exento de esas entrevistas. Las entrevistas son interrogatorios por las buenas, en definitiva. De tal manera que esa combinación entre el léxico regional, llanisco, del llano venezolano, de los galicismos de Mr. Danger, muy reveladores y nada casuales, y de la dramatización de secuencias narrativas son muy reveladoras. El español estándar, el léxico criollo, el humor verbal, los galicismos de Mr. Danger construyen una novela verdaderamente valiosa. En un léxico que retrata la degradación moral de estos personajes, porque es una degradación moral enorme. Fíjense en los objetos que manejan. El whisky como falsa camaradería. Compartamos la bebida para delatar al otro. El corotico de Chimó, el chirimbolo del tabaco que comparten. Y el revólver de Balbino, vamos, que también está latentemente en presencia en toda la escena. Una escena que se dilata en el tiempo y que revela sobre todo las debilidades humanas de aquellas personas
que no saben dialogar o que se prestan a un diálogo para el que no están de alguna manera facultadas. ¿Qué pone de manifiesto este capítulo? El mito de la civilización. El mito de la civilización, sobre todo cuando la intervención de un extranjero, en este caso Mr. Danger, no contribuye a la civilización de un territorio en el que se le recibe como invitado, sino que contribuye sobre todo a perpetuar la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado, en el que no participa directamente, pero del que sí recibe importantes consecuencias. Mr. Danger es un cómplice colaborador de Doña Bárbara. No solo no se opone a ella, sino que es catalizador de muchas de las maldades de Doña Bárbara contra Santos Luzardo. Es alguien que no solo no interviene para evitar los crímenes o para identificar a los culpables, sino que incluso es cómplice de ellos, colabora con ellos, y es tan delictivo como muchos otros. Además, se trata de un personaje verdaderamente depravado sexualmente porque pretende de manera lasciva hacerse con Marisela, que es la criatura que representa la belleza en su estado natural, la libertad femenina asediada, la libertad de la mujer asediada por depredadores sexuales de todo tipo, como también destruyeron la capacidad más saludable de razonar por parte de Doña Bárbara, en definitiva. Mr. Danger es uno de los personajes indudablemente más siniestros de esta novela, y no por casualidad Rómulo Gallegos sitúa la genealogía de este personaje en los Estados Unidos, que, insisto, se instala en Venezuela para propiciar la corrupción de la sociedad que habita y que organiza la vida del llano. Este capítulo subraya ante todo que la maldad nunca es obra de una sola persona. En la maldad interviene un equipo de personas, intervienen muchas personas tal vez dirigidas unas por otras. Siempre hay alguien que puede llevar, diríamos, la dirección, la coordinación, la voz cantante. Siempre hay un director de la orquesta de la maldad, en este caso sin duda Doña Bárbara, pero el mal no depende de la voluntad de una sola persona, no depende incluso de la acción de una sola persona, ni de la inteligencia de una sola persona. El mal es una acción colectiva, llevada a cabo por varias personas unidas entre sí por objetivos acaso compartidos, acaso diferentes, pero que puntualmente convergen en logros que tratan de repartirse o que tratan de hacer comunes en un determinado momento. En este mundo ninguno de nosotros habla a solas. Insisto, el mal nunca es obra de una sola persona. En este capítulo triunfa el que sabe jugar mejor, pero suciamente mejor. Triunfa el que juega sucio y mejor. En este caso, Mr. Danger y también Doña Bárbara. ¿Por qué? Pues porque la astucia sustituye a la justicia, la trampa sustituye a la ley y el sarcasmo, que no el humor, sustituye a la conciencia. Y en un mundo así es muy difícil que la civilización prospere, porque en un mundo así solo prospera la barbarie. Ahora bien, la barbarie no es obra de una sola persona, la barbarie no la hace una sola golondrina, la barbarie la hace un equipo de gente que une sus voluntades para hacer daño a los demás y con frecuencia ignora que ellos mismos son el resultado de un fracaso anunciado, porque el artífice de un acontecimiento bárbaro, el artífice de la barbaridad, acaba pereciendo con él. La barbarie es incompatible con la supervivencia humana. Algún día la gente tal vez se convenza de esto. Hay etapas en la historia en las que la gente se convence de esto, pero la barbarie es incompatible con la supervivencia humana. Ahora, traten ustedes de vivir ganándole la partida a la barbarie. Es lo que nos toca.